Me gustaría daros la bienvenida a todos los panelistas y también a toda la gente que nos acompaña. Daros las buenas tardes desde Europa, junto con el doctor Bringas estamos acá, y sobre todo buenos días para la gente que estáis, para todas aquellas personas que estéis conectadas desde América y que nos acompañéis en esta apasionante sesión sobre salud digital e innovación. Bueno, como todo buen comienzo, hay que empezar presentándose. Yo soy Miquel Franco y soy Clinical Advisor en una compañía que se encarga de la salud. ¿Bien? Y como no podría ser también de otra manera, agradecer a los organizadores por haberme invitado a moderar esta sesión y en especial al doctor Bringas, con el que he tenido la oportunidad y la suerte de colaborar en otras actividades, por ejemplo, en los comienzos de Clubhouse, ¿no? Asimismo, también presentar, además de presentar la sesión, sobre todo agradecer a la organización que ha realizado Acrópolis Capacitaciones y agradecer también la participación de UDELAS, UMEFIT y CDE ESANO. Comentar que Acrópolis Capacitaciones es una empresa internacional especializada en formación profesional, dirigida fundamentalmente al sector de la salud y que nace como una alternativa para ofrecer soluciones a la medida e impulsar el desarrollo de profesionales en este área, ¿no? Al fin y al cabo es conocimiento y excelencia al más alto nivel. Muy bien, pues qué menos que comenzar a la otra Gabriela Moreno. Hola Gabriela, muy buenas tardes, muy buenos días. Muy bien. Hola Michael, buenos días. Digo, buenas tardes por allá, buenos días a todos. Gracias Jonathan Muy por la bien. invitación. Muy bien, al doctor Jonathan Bringas, bienvenido, Jonathan. Hola, Miquel, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están atendiendo hoy el webinar y a los que lo van a ver también posteriormente. Muchas gracias por atender y por participar con nosotros. Por supuesto que sí. Y muy buenos días, doctor Augusto y gracias por estar con nosotros y acompañarnos para compartir sus experiencias. Muchísimas gracias, Miquel, muchísimas gracias a cada uno de los integrantes del grupo y muchísimas gracias a Acrópolis por permitirnos tener el placer de esta hermosa charla que vamos a tener hoy entre todos, compartiendo muchísimas y lindas experiencias. La verdad es que esto va a ser una interacción mundial, o sea que va a quedar, espero que como una grata experiencia, con posibilidad en función de Acrópolis, poder extenderlo en función del interés y de la interacción que tengamos con nuestros participantes que tienen abierto la parte de preguntas y respuestas, a la que estaremos atentos y iremos introduciendo a medida que vayan surgiendo. Y si quieren también dirigir alguna pregunta específica a alguno de los panelistas o simplemente será una pregunta general para alguno de ellos. Bien, para comenzar, me gustaría contar un poco de nuestros panelistas. Para los que no conozcan, a la doctora Gabriela Moreno, ella es mexicana, está en México además, es médico cirujana, especialista en gestión de instituciones de salud. Asimismo lo compagina con investigación clínica, ella es maestra y doctora en investigación clínica y miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a su vez también profesora de salud pública en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, y también educadora en diabetes y profesora. O sea que, Gabriela, la verdad es que bienvenida de nuevo y deseoso de que nos vayas contando tus experiencias, que te iremos preguntando y que puedes ir completando como tú buenamente desees. ¿De acuerdo? Si os parece, os presento primero por partes, os hago una pregunta, ¿os parece bien? Y así vamos hilando más por bloques, ¿de acuerdo? Yo para empezar, Gabriela, me gustaría conocer un poco cómo se podría asegurar una implantación efectiva de la salud digital para asegurar la transformación de los sistemas de salud. Es importante conocer cómo el sistema de salud es capaz de implementar estas de manera efectiva, porque a veces se implementan, pero se queda solo en un primer paso. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a todos por estar participando. Y bueno, esta pregunta es muy interesante porque sabemos que en América Latina y el Caribe persiste considerablemente las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.
Y esto pues como consecuencia de diversos factores que limitan las posibilidades no solamente de recibir una atención médica oportuna, sino de aplicar estas tecnologías de la información y comunicación como un método pues de apoyo para justo la atención de calidad. Entre estos factores se encuentran el primero, pues la escasez de recursos humanos. En segundo lugar, la infraestructura, por supuesto, el equipamiento y la falta y escasez de medicamentos. Aunado a ello, pues la distancia física, la cultura que a pesar de que es un mismo país, diferentes regiones tienen diferentes culturas y pues esto dificulta un poco más la implantación de estas tecnologías de información, además de los ingresos reducidos que tenemos en América Latina, como sabemos, ¿no? Entonces yo creo que para tener una buena transformación de los sistemas de salud y la aplicación de la salud digital, no solamente en los ámbitos locales, también en los regionales y en los nacionales, yo podría decir que se debe asegurar en primer lugar un trabajo conjunto, coordinado y sobre todo ir de la mano con el gobierno nacional, en acompañamiento, por supuesto, de una ejecución de gobiernos locales para que se pueda tener esta atención centrada en la persona. Entonces, centrada en la persona y en sus familias en esta interacción con los profesionales de la salud. Asimismo, debemos incluir distintas instituciones, no solamente del sector público, algo muy importante y que debe ir de la mano son las universidades. Entonces, no hay como esta parte de tener una buena implantación, sino vamos con un acompañamiento de ONGs, de universidades y de gobierno. La verdad es que agradecerte porque sí que es una visión muy transversal y que nos da para dar mucho juego. Yo me he tomado, permitidme si me veis que estoy tomando algunas notas y porque van surgiendo nuevas inquietudes. Gabriela, vamos a conocer un poco más como os veo en la pantalla seguidos, voy a cambiar un poco mi idea que tenía y veo al doctor Jonathan Bringas. El doctor Bringas, contarles un poquito de lo mucho cuál es su carrera. Él ahora mismo es el Chief Communication Officer en Nukute, es también socio fundador de Leipzig Health y de muy poquito tiempo a esta parte tiene un cargo tremendamente relevante como es embajador de Medscape, ¿no? Medscape como plataforma líder en educación sanitaria, y él es un experto en salud digital y sobre todo también en transformación digital. Él tiene una visión y una experiencia que la verdad que puede ser tremendamente interesante. Asimismo, también ha participado en implementar tecnología en centros clínicos más potentes del mundo, ¿no? Pues desde Clinic Mayo, la Clínica Mayo en Hong Kong, el Chait de Berlín o en Ámsterdam, ¿no? La verdad que sí que tiene una visión probablemente más europea con centros top, pero también en Estados Unidos, que esto también va a darnos una visión como más enriquecedora. Buenas tardes, Jonathan. Hola, Miquel. Gracias. Primera pregunta para el doctor Bringas. Doctor, ¿qué podemos hacer con la innovación y la tecnología en la salud para el abordaje de manera efectiva? ¿De acuerdo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicar esta innovación? ¿Cómo aplicamos la innovación a la salud, a la medicina clínica, dices tú? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque tenemos demasiadas tecnologías hoy en día. Tenemos el monitoreo remoto, tenemos la telemedicina interactiva, tenemos soluciones que involucran la inteligencia artificial, tenemos las terapias digitales, y todas estas soluciones tienen grandes, digamos, producen grandes outcomes, pero siempre y cuando se sepan implementar correctamente. Si no, lo que pueden hacer es inundar el mundo de data, a inundar a los médicos de datos, y en vez de hacer más eficiente la salud, lo que van a hacer es más tropeloso toda la cascada de lo que es el patient journey, ¿no? lo que vive el paciente, y por supuesto el trabajo del médico se va a hacer más difícil. Entonces, para poder implementar hay que entender varias cosas dentro de los sistemas de salud. Cuando yo he estado y he sido miembro de equipos de implementación digital
o transformación digital en diversas clínicas, lo primero, como lo decía bien Gabriela, es entender la cultura del país o la cultura de la región. Creo que es muy importante saber cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de salud pública más importantes que tiene la región? ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene el centro clínico, ¿no? Porque cada hospital, cada clínica tiene diversas realidades y a cada una se le tiene que implementar la tecnología digital de diferentes maneras. Y luego, por supuesto, está la parte de lo que en inglés se dice el literacy, que es el conocimiento digital, tanto de los médicos como de los pacientes. Porque al fin y al cabo se tiene que hacer una adopción de ambas partes para poder generar esa inercia dentro de la digitalización. Lo que nosotros hemos hecho para ser bien práctico y dar un ejemplo nomás, es por ejemplo, en el tema de lo que ha sido Hong Kong o la clínica Mayo, que es implementar soluciones, aumentar la cantidad de datos, pero también dar, digamos, cierta consejería sobre cómo manejar los datos, sobre qué tipo de equipos se deben de implementar de trabajo para poder manejar los datos y llevar entonces la información más concisa a los médicos. Yo lo he hecho en el tema de lo que es la radiología y la cardiología en diversos centros clínicos, y creo que lo que ha dado resultado es eso, ¿no? Uno, el manejo de los datos, crear una estrategia de manejo de datos. Dos, crear una estrategia de educación médico-pacientes. Tanto en la parte de implementación de tecnologías hardware, como también, por ejemplo, cuando he implementado monitoreo remoto en pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes embarazadas con riesgo de preeclampsia. Creo que son cosas bastante concisas en los cuales hemos tenido grandes iniciativas educativas y, por supuesto, grupos de trabajo para el manejo de los datos. Genial. La verdad es que esto nos da una visión, como bien decía al principio Jonathan, de ejemplos prácticos de cómo implementarlo, y que además el conocimiento te va dando tips que puedas ir aplicando en función del país, el hospital o el área de salud, en función de los medios que tengan o en función de los recursos, y si van más o menos evolucionados, saber en qué punto del journey tienes que incorporar las tecnologías o cómo ayudarles en ese camino. Muy bien, luego ya podremos profundizar un poco más. Y por último, darle la bienvenida al doctor Eric. Don Augusto es médico cirujano, o sea que tenemos tres doctores como con intereses digitales, que no es fácil. Y bueno, él tiene la experiencia asistencial, tanto en urgencias como en cirugía traumatológica, que durante los últimos años la ha transformado, y comenzando con, yo creo que siendo un pionero en la telemedicina, el primero primeramente en la red privada y desde hace un tiempo en la red pública. Él es responsable actualmente también de lo médico de la OSDE, de la OSDE, que es un líder en la sanidad privada en Argentina, y liderando proyectos que realmente han cambiado la vida de aquellas personas en las que ha tenido la oportunidad de poder interaccionar, ¿no? Él es formador y también responsable de esta telemedicina en lugares remotos en Argentina y también en otros países donde se ha implementado en Latinoamérica. Y además su experiencia la ha estado compartiendo en los 5 continentes, con lo cual eso significa que el interés y su experiencia es ampliamente valorada. Él, bueno, tiene, y también, por último, es el presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital. Buenas tardes, Augusto, y bienvenido. Muchas gracias, Miquel, y buenos días desde acá, buenas tardes desde allá. Bueno, no sé si quieres que contemos un poquito así sintéticamente alguna historia sobre esta experiencia del desarrollo en términos del uso que hemos hecho nosotros aquí en esta parte del planeta con respecto al uso de la salud digital desde hace 12 años a esta parte. Bueno, ustedes saben que Argentina es un país extenso como lo es México, como lo es Brasil, como es Estados Unidos, Canadá. Son países con áreas muy remotas y países que tienen, por ejemplo, mucha producción en esos lugares remotos. Entonces, en estos 12 años, una de nuestras actividades que desarrollamos en el área de salud digital fue armar una red nacional de telemedicina para
lugares remotos para empresas que producen específicamente cosas. Por un lado, en el área de minería, minas de litio. Ustedes saben que en esta región hay mucha producción de litio, minas de cobre, minas de oro y plata, minas de plomo. Pero después, imagínense, como en el resto del mundo, como hemos conocido en Australia, son minas que el mineral en general no está en Ámsterdam, ¿no es cierto? No está en Barcelona ni en Madrid, está en los lugares más alejados del planeta, y ahí hay que irlas a buscar, y ahí hay gente que trabaja y que hay que proteger. Bueno, toda la estructura que nosotros armamos para dar soporte a esos centros médicos que en general no tenían mucha complejidad por ser remotos, nosotros lo proveímos también de equipamiento, de monitores multiparamétricos, radiología. Ahora estamos con todos los procesos de conexión con estetoscopios con Bluetooth, para dar soporte de esos lugares remotos con una central que tenemos nosotros en Buenos Aires, con médicos seniors que pueden dar ese soporte. En estos 12 años empezamos con ese sector de minería y fuimos migrando o sumando otros sectores que también nos fueron solicitando esto. Fuimos, por ejemplo, a petróleo y gas. Y en petróleo y gas, por supuesto, en plantas onshore fue, entre comillas, relativamente sencillo, pero también fuimos a dar soporte a plantas offshore, que están ahí en la entrada del Estrecho de Magallanes, un lugar que geográficamente tal vez algunos de ustedes ubiquen, muy allá en el sur, muy al sur de la Patagonia, Sí. cerca de la Antártida. Y por otro lado, seguimos en ese proceso y fuimos conectando grandes represas hidroeléctricas. Nosotros en Argentina tenemos 2 mega represas hidroeléctricas, una argentino-paraguaya y una argentino-uruguaya, o sea, binacionales, para que ustedes tengan dimensión del tamaño, y allí fuimos también a conectar y a dar un acompañamiento a los pacientes, a los médicos y a los enfermeros que prestan servicios a ellos. Y después nos metimos en una cosa mucho más insólita. Seguramente Mikel y Jonathan, ustedes tienen en sus países, tanto en España como en Holanda, hay mucha experiencia de pesca en alta mar y de pesca con faenamiento en alta mar. O sea, no son esos barcos pesqueros que salen en el día, sino buques pesqueros que están más de un mes pescando y faenando en alta mar. Y en esos lugares también dimos soporte, porque esas enfermerías con algunos enfermeros y nada más, imagínense la gran ayuda que hacía esto. Así que en ese grupo nosotros fuimos dando soporte para evitar incluso traslados innecesarios de todo el buque hacia las costas. Así que ahora estamos dando soporte a plantas, próximamente a plantas eólicas y plantas fotovoltaicas. Así que todos estos lugares que nosotros siempre decimos que la medicina a veces es un poco desigual, ¿no es cierto? Gran calidad en los grandes centros y baja calidad a medida que nos alejamos de los grandes centros. Esto es un gran ecualizador, un gran nivelador hacia arriba, donde esa persona, ese paciente en ese lugar remoto puede ser atendido virtualmente por un colega senior y con soporte de tecnología que le permite tanto al paciente como al colega senior aproximar el diagnóstico y aproximar el tratamiento. La verdad es que son ejemplos tremendamente prácticos y que además cuando uno comienza el sector privado se interesa es porque es tremendamente impactante en la cuenta de resultados después, ¿no? Invertir en salud, a veces pensamos que la inversión va desde el lado público, pero cuando comienza el lado privado es que es realmente lo que mejora realmente y lo perciben tanto la persona que lo recibe como la propia compañía, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Augusto, por tu experiencia. Y siguiendo con la ronda, tenemos una pregunta en el chat y nos pregunta Raúl, al que le damos las buenas tardes también y le agradecemos que nos acompañen. Él nos pregunta cómo es la demanda de usuarios y de pacientes por estas nuevas tecnologías en salud, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? ¿Cuántas personas, si hay muchas personas que estén interesadas? Yo creo que ahí habría que diferenciar probablemente en función de los sistemas de salud, de cómo están organizados, más públicos, más privados, cómo el usuario percibe este tipo de tecnología de salud, ¿no? Si hay mucha gente que está interesada. Pero no sé, capaz... Gabriela. Ay, muchas gracias. Pues una pregunta muy Gracias. interesante que nos hacen. Y bueno, yo aquí quiero tocar un punto importante que es la brecha digital. Si bien América Latina tiene una tasa elevada de acceso a Internet, ¿cuál es el interés principal
por el que accesan a Internet. Y estas tasas de interés en descargar aplicaciones en salud realmente son bajas. Sabemos que en torno al 75% de parte de uso de este Internet se utiliza principalmente para consultar, para redes sociales y para consultar información en buscadores. Sin embargo, solamente aproximadamente el 8% de la población tiene descargada una app en salud. Y esto pues indica esta brecha digital en cuestión de salud, de temas de salud en América Latina, algo muy, muy relevante y que tenemos que pues tener ahí un punto, un foco para la educación justo de toda la población y cuál es la utilidad de estas aplicaciones en salud, pues justo para que las puedan utilizar. Esa sería como mi aportación. Muy bien. ¿Y Jonathan? Mira, yo creo que... tu punto de vista, sí. Sí, mira, Gabriela tiene toda la razón, sobre todo en la parte de lo que son la demanda de aplicaciones en salud. Pero por otro lado, también podemos ver el mercado del consumidor. Y el mercado del consumidor en este momento está comprando una gran cantidad de Fitbits, una gran cantidad de Apple Watches, una gran cantidad de Xiaomi. Xiaomi ha vendido una cantidad enorme de wearables en Latinoamérica. Recordar que salud no solamente significa terapéutica o diagnóstico, también significa estilo de vida. Y en ese sentido, por ejemplo, los wearables de consumidor en este momento están abarcando el mercado latinoamericano y las personas en su día a día están chequeando sus pasos, sus calorías, su ritmo cardíaco, su ritmo respiratorio, inclusive los que tienen el Apple Watch, su pulsoximetría. Entonces yo creo que hay una demanda. El tema es que, como todo, la demanda comienza desde el lado del consumidor y luego va ascendiendo hacia la parte terapéutica. Creo que nosotros como médicos también podemos apreciar un poco cómo el mercado se está comportando en cuanto a estas herramientas de consumidor y las está trasladando hacia el mercado médico, la tendencia que está teniendo Fitbit con toda su estrategia que tenía con Google Health y la tendencia que tiene también Apple con el Health Kit. Y nosotros hemos hecho varios estudios, inclusive hubo un estudio en la Universidad Vrije Universiteit de Ámsterdam sobre la precisión de los Apple Watch y el Fitbit en contra del ECG en la cuantificación del ritmo cardíaco y ritmo respiratorio. Y hay una precisión de cerca del 91 al 95% en contra del ritmo cardíaco producido por un ECG convencional. Entonces, hay cosas que sí el paciente ya puede comenzar a hacer hoy en día, que es a lo que nosotros en Europa y en Estados Unidos le llamamos patient centricity o patient empowerment, que es ser dueño de su propia salud. Y a partir de ese punto, nosotros los médicos podemos ver ese momento o digamos, ese momentum en el mercado del consumidor, tomarlo y crear a partir de ahí estrategias de salud digital. Y así es como lo están haciendo varios países y bueno, creo que esa es una buena estrategia para Latinoamérica. Ajá. ¿Y Augusto, tu punto de vista? Siempre me gusta escucharlo a Jonathan cuando habla de tecnología porque para mí es un faro para nosotros, ¿no? Así que primero, tremendo. Y además porque, y nosotros, bueno, ustedes saben, desde Latinoamérica las tecnologías vienen un poco más por detrás, pero lo que a veces uno arma son estrategias para compensar, digamos, ¿no es cierto? Es como fisiológicamente hace el organismo. Y en eso nosotros por ejemplo, en estos últimos 6 años, en el sector privado, fue tal el desarrollo, no solo de lo que les conté, sino que en generar lo que hoy ya es muy frecuente, ¿no es cierto? Pero hace 6 años no lo era, de armar desde cada uno de nuestros celulares el uso de poder ser video asistido por médicos en forma inmediata, en forma sincrónica, y poder ayudar. Eso generó una madurez muy grande, por ejemplo, en los 2 millones de afiliados en nuestro sector privado, donde prácticamente todos, digo esto porque ahora en pospandemia llevamos más de 10 millones de videoasistencias o de asistencias virtuales hechas sobre una estructura de 2 millones de afiliados, así que imagínense la cantidad de trabajo. Pero el sector privado es una parte del sector de la sociedad. El sector público es un sector mucho más numeroso y donde a veces
aparentemente estas tecnologías no llegan en Latinoamérica, ¿no? Bueno, nosotros en pandemia desarrollamos muchísimo trabajo en la región donde yo vivo, aquí en el norte de Argentina, y entonces, fíjense qué interesante, yo vivo en una región no de las más productivas de la República, sino de las menos productivas. Sin embargo, en este sector, a través de una página web del Ministerio de Salud de esta provincia, desarrollamos, entre otros frentes, solo con telefonía celular y con un poco de datos, una plataforma para que en forma libre y gratuita, o sea, sin ningún costo, ¿sí?, un ciudadano de esta región puede acceder ya desde el año pasado, y cada vez lo va usando más porque se va acostumbrando, a hacer video asistido por la parte médica, y dentro de la parte médica por COVID, que ya por suerte cada vez menos, ¿no es cierto?, por medicina general y por discapacidad, 3 áreas dentro de la medicina, 2 áreas dentro de la salud mental convencional, con mucha demanda, obviamente, en estos 18 meses, y salud mental en la adolescencia, toda una parte muy interesante. Pero después nos animamos a más, porque cuando empezamos a dar soporte por video, habíamos reclutado a odontólogos, que también los necesitamos en COVID, y ellos se fueron animando a hacer videoasistencia teleodontológica, para la parte clínica del proceso de la odontología, que tiene mucha parte quirúrgica, evitando así muchísima consulta presencial innecesaria. Y ahora ya nos hemos animado a más, y ya empezamos con teleenfermería y próximamente telenutrición. O sea, y todo libre y gratuito para toda la población. Quiero decir esto, lo que vos contabas recién, por ahí se dinamiza más el sector privado, por ahí el sector público tiene una impronta social más grande, pero vamos avanzando, a pesar de que no todos tenemos la suerte de tener un Apple Watch, y como dice Jonathan, autochequearnos y todo lo demás, mientras que la incorporación de wearables en este sector del planeta vaya llegando, que va llegando más tarde, pero ahí lo vamos a molestar mucho a Jonathan para optimizar el wearable. Vamos avanzando en esto. O sea, lo que quiero un poco colocar es, en Latinoamérica a veces tenemos esa tendencia de quedarnos esperando o elevando la vara tan alta para que las cosas ocurran, y lo que tenemos que hacer es al revés, empezar con lo que tenemos y de esa manera ir avanzando. Esto nomás quería decir. No, está muy bien, porque al final la respuesta a Raúl sería el interés altísimo y cada vez más, y cogiendo vuestro hilo, no sé si por dónde empieza, si son las personas, los pacientes o futuros pacientes los que van arrastrando a que la tecnología vaya evolucionando, pero sobre todo a que los gobiernos vean que ese futuro es sobre todo para que sean los no pacientes a medio plazo, ¿no? Entonces, es un tema tremendamente interesante que nosotros también manejamos internamente en las compañías, y que vamos visualizando de la mano de vosotros, ¿no?, de las personas que van trabajando con los pacientes en el día a día. Y hilando con esto que contabais, me parecía tremendamente interesante una de las preguntas que me surgía, ¿no? Y sobre todo dirigida a Gabriela por su experiencia en salud pública, ¿no?, que sería sobre todo hablar sobre la accesibilidad y la disponibilidad, ¿no? Al hablar sobre salud digital, pues tenemos que hablar sobre todo de accesibilidad y disponibilidad, ¿no? Y también de este uso de tecnologías de la información. ¿Qué nos podrías contar sobre todo de esta situación, sobre la accesibilidad y la equidad, si pudiéramos incorporarla también en esta ecuación, a propósito de un caso como es el que tú vives en tu día a día, ¿no?, en México? Muchas gracias, Michael. Y bueno, creo que esto va mucho de la mano con lo que dijo Augusto, y es lo que está pasando en este panel. O sea, el sentarse, el emprendimiento con Jonathan, todo este conocimiento en wearables, Augusto con la experiencia que tiene en la parte privada y una servidora en la parte de gobierno, creo que es lo que empuja realmente la salud digital. Ahora, siempre y cuando nosotros tengamos de vista y tomemos muy en cuenta
pues, ¿cuál es el diagnóstico situacional de la accesibilidad al Internet? Porque una cosa es lo que nosotros queremos hacer e impulsar y otra cosa es nuestra población, qué disponibilidad tiene en Internet. Y quiero decirles, bueno, en el caso de México, pues sabemos que más o menos el 80% de la población cuenta con un smartphone y esto pues involucra obviamente en su uso. Sin embargo, ese 80% estoy hablando de zonas urbanas. Ahora, en zonas rurales, solamente el 50% de la población cuenta con un smartphone, con internet o con una televisora inteligente o algún otro dispositivo. Esto obviamente abre muchísimo más la brecha. Sin embargo, hemos visto un aumento durante esta pandemia del uso de estas tecnologías de la información. Y aquí me gustaría comentarles sobre lo que hemos realizado nosotros, que justo es un programa de teleconsulta durante el COVID, justo para evitar esta parte de conglomeraciones y justo para hacer este distanciamiento social factible y que pudiera continuar la consulta sin ver dificultad en la expedición de recetas, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que per se tienen que continuar con su tratamiento porque luego de la pandemia se viene el boom de las enfermedades crónico-degenerativas y el despunte de estas. Entonces, con este diagnóstico situacional del acceso a Internet, pues también tenemos que ver cuántos de la población cuentan con el smartphone, como dije, con una laptop donde se puedan comunicar, con un televisor inteligente, con una consola o con algún tipo de dispositivo. Entonces, a mí se me parece súper interesante todo esto y no hay mejor punto que decir esta parte, o sea, el emprendimiento, el sector privado y el que esté el gobierno, pues hace justo que tengamos un buen diagnóstico situacional. Y yo creo que aprovechando el networking y las buenas experiencias de otras personas que han implementado y que han tenido situaciones de éxito, yo creo que son las que pueden ayudar a que esto vaya avanzando, probablemente de sociedades o de grupos de trabajo que ya han experimentado sobre ello, ¿no? Como por ejemplo la Red Iberoamericana de Salud Digital, de la que Augusto es presidente, ¿no? Aprovechando esta parte de la tecnología y sabiendo sobre todo que el doctor Bringas está en equipos de innovación de tecnologías disruptivas, que a mí disruptivo siempre es una palabra que me encanta, lo que pasa es que además nos vale para muchos ámbitos, es decir, la innovación y la disrupción van cogidas de la mano y hay que equivocarse. A mí me gusta también mucho trabajar con personas y sobre todo ayudarles a que no se vea de manera histórica que el error es un fallo, sino una oportunidad de aprendizaje, que esto queda muy bonito, salvo cuando se lo cuentas a tu jefe. Pero dicho esto, me gustaría conocer sobre todo, Jonathan, cómo se desarrollan las tecnologías sanitarias. Esa es una pregunta enorme. Del millón. Enorme. Mira, vamos a comenzar hablando un poco sobre la parte de la salud digital, pero voy a comenzar con la parte del hardware. Mira, cuando yo en el año 2018 comenzamos con un proyecto en una empresa aquí en Holanda para poder implementar la resonancia magnética cardíaca del ejercicio para reemplazar la resonancia magnética cardíaca del estrés con dobutamina/adenosina. Mejor dicho, en vez de utilizar un fármaco para poder acelerar el ritmo cardíaco de pacientes, utilizar un ergómetro que sea lo suficientemente, como se dice, magnetic field resistant, o sea, resistente al campo magnético, y que a la vez pueda trasladar datos hacia la sala de control de un resonador sobre la mesa del resonador para que un paciente pueda hacer ejercicio mientras se le hace una resonancia magnética. Una disrupción tecnológica para poder aumentar el acceso a la resonancia magnética cardíaca, porque hay muchos pacientes que simplemente no pueden tenerla porque los fármacos los pueden poner en riesgo de algún tipo de bloqueo ventricular o de taquicardias supraventriculares o algunos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca muy severa que no pueden tener. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo creamos algo que de la idea, llevarlo a la práctica y luego de ahí llevarlo a la implementación? Y la primera fase es entender la enfermedad y entender la necesidad.
mejor dicho, en este campo, por ejemplo, había una gran necesidad, muchísimos pacientes que no podían ser diagnosticados y la resonancia magnética cardíaca se convierte poco a poco en el estándar de oro para muchas patologías cardíacas. Uno. Dos era, ok, tenemos algo que ahora parece que funciona. ¿Cómo lo implementamos? Y ahí hay una parte muy difícil, que es hacer los estudios clínicos necesarios, ponerlo en los centros de élite necesarios, publicar muchos artículos al respecto, y luego tratar de hacerlos entrar en una guía. Eso nos demoró muchísimo tiempo, pero en 2020, este aparato fue creado en 2013 para esto. Yo entré en el equipo en 2015. En 2020 logramos que, la utilización del ergómetro en resonancia magnética cardíaca entre en las guías del SCMR, que fue un éxito rotundo. Ahora, en la salud digital, a veces esto no es tan necesario. No tenemos que hacer tanto. Pero sí tenemos que hacer algunas de las premisas, tenemos que tener algunas premisas en la cabeza, que son las mismas que tenemos para la implementación de estas técnicas en hardware, que son, uno, entender las brechas, digamos, patológicas, pero es más fisiopatológicas. Mejor dicho, en qué parte de la enfermedad podemos aplicar tecnología para mejorar ya sea el screening, el diagnóstico o la terapéutica de esa enfermedad. Cuando yo desarrollo terapias digitales, y lo he hecho en varias empresas como mentor y como parte de los grupos de innovación, lo que hacemos es primero entender la enfermedad, entender el gap. ¿Dónde está el gap? Por ejemplo, diabetes. Ok, paciente diabético tipo 2, come demasiados carbohidratos, no ejercita, fuma y tiene muy baja adherencia a los medicamentos para modular la glucosa. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Tenemos que trabajar intervenciones en este tipo de problemas. En estos problemas es donde hay que crear intervenciones digitales. Y se crean apps, se crean soluciones que luego van adaptándose y se van haciendo cada vez más tecnológicas y se desenvuelven en empresas como Livongo o como Omada en Estados Unidos, que crean soluciones de terapias digitales basadas en la intervención dentro del behavior, ¿no? Dentro del comportamiento para mejorar o complementar la terapéutica medicamentosa. Mi punto: entender la enfermedad, y para eso necesitamos más médicos en grupos de trabajo. Eso es una cosa que yo siempre lo digo en todos los seminarios que doy. Necesitamos más médicos en la mesa desarrollando tecnología. No solamente tecnólogos, médicos, que entiendan desde el momento del inicio de la enfermedad, que entiendan cómo suscita, si es hereditaria, si es idiopática, cuál es todo el camino hacia la generación de síntomas y cuál es el camino hacia la recuperación. Y lo siguiente, ellos pueden ser las personas que le dan la guía al tecnólogo y que le dicen, mira, aquí tenemos que enfocarnos porque aquí hay un problema. Por ejemplo, en el tema de preeclampsia, ¿no? Es un tema muy conocido que produce demasiada muerte materno-infantil en muchos países del mundo. Y ¿cuál es la solución? Hay muchísimas personas dando muchas soluciones. Vamos a dar metilopa antes. Vamos a testear fibronectina. Vamos a testear las arterias uterinas. Y al final, de repente, el médico ginecólogo que ha visto tantas pacientes con preeclampsia va a decir, mira, primero que todo, tenemos tantas pacientes que eso es imposible, pero podemos por lo menos hacer una app y decirles, mídete la presión una vez al día a las pacientes de riesgo. ¿No? Con un tensiómetro normal, y en una app me escribes la presión arterial que tienes. Y viendo el trending, y viendo que la paciente en las últimas 3 semanas va de 120,90 y ahora ya está en 135,100, vamos a llamarla a hacerse un examen. Vamos a llamarla a hacerle entonces sí el ultrasonido de las arterias uterinas. Y vamos a diagnosticarla. Y vamos a agarrar el caso a tiempo. Creo que creando soluciones simples, pero entendiendo la enfermedad, podemos hacer muchísimas cosas en temas de innovación. La verdad es que es un tema apasionante y porque lo has dejado en ese punto del desarrollo luego es la validación, el tema de la certificación y la verdad es que Ya, pero eso es muy largo ya, Miquel, ahí terminamos ya mañana. vamos a dejar a la audiencia que se quede seducida por el apasionante mundo de la salud digital y quedémonos con la parte atractiva, que es proporcionar soluciones a situaciones médicas bien conocidas que tienen que ir de la mano de los especialistas. Los especialistas son los que tratan en día a día,
para poder trasladarlo a los tecnólogos para que desarrollen y luego utilizar probablemente metodología que todo el mundo ha hecho, que es metodología Agile, para intentar acortar los plazos para tener el producto final y poder ir haciendo modificaciones para que, sobre todo, los inversores, que ahí nunca no les hemos tenido con el tema de las startups o de las cuentas o fondos de inversión, son los que atraer para poder desarrollar. Porque probablemente los fondos públicos son limitados y tengan que dedicarse más al día a día y menos al futuro, ¿no? Pero luego sí que tiene que haber esa interconexión público-privada para poder implementar y poder retornar esa inversión que ha habido, porque realmente luego vas a tener una aplicación en su día a día con el paciente, que es al que todos estamos enfocados. Augusto, más implementación y más experiencia real que la tuya, yo creo que ya no hay. A mí sobre todo, por ese flujo, ¿no? Por ese ser pionero, y a veces ser pionero te obliga a anchar tu zona de confort, porque a mí salir no sales, ¿no? Lo que haces es ampliarla y probar en el mundo del privado, ver cómo funciona y luego ampliarlo. Sobre todo me encanta este último proyecto para que la gente con menos recursos sea capaz de, con pequeñas modificaciones, aprovechando el comentario de Gabriela, que tengamos zonas alejadas y con menos disponibilidad, seguro que para tener una tecnología sencilla y que le permita a su doctora o doctor tener información sobre la salud de manera más viable y para poder hacer modificaciones y que no se vea tan grave su patología o futura patología, pueda ser interesante, ¿no? Me surge la duda. Dado que no tenemos preguntas, abiertos estamos, a poder tanto en el chat, voy a abrir el chat por si acaso. ¿Tenéis alguna, seguro que tenéis desde la Red Iberoamericana de Salud Digital, tenéis vuestras líneas de actuación? ¿Alguna que vaya más enfocada a corto plazo? ¿Podrías contarnos algo que fuera contable? Sí, cómo no. Primero, 30 segundos, Sí, hilvanar sí. lo de Gabriela y lo de Jonathan en este sentido. A veces hay que pensar al revés en esto de ser disruptivo. Y hay que empezar con nada para generar conectividad. ¿Por qué digo esto? Porque viste que lo que dice Gabriela y describe de México es aplicable por lo menos a toda Latinoamérica, digamos. En todos los lugares alejados, poca conectividad, poco celular, mucho menos wearables. Bueno, con ese poco hay que empezar. Digo esto porque cuando empezamos hace 12 años con la primer minera, la misma minera nos dijo, no, acá no hay casi conectividad, no va a andar, esto no va a andar. Y nosotros dijimos, vamos a empezar con eso. Cuando empiezas a generar salud digital con poco, empieza ese sector privado o público a generar la necesidad de mayor conectividad. Y nosotros fuimos entonces los grandes empujadores de mayor conectividad, porque claro, generás una primera atención que seguramente es de regular calidad o de mala calidad, y que permite la oportunidad de mejora del sector público o privado para decir, no, tenemos que mejorar la conectividad, porque sin un paciente se nos puede morir. Entonces nosotros fuimos grandes aceleradores, la salud digital en los lugares remotos, de mejora de conectividad y de mejora de equipos, porque además se genera el fundamento de la necesidad de tener mejor conectividad o de más equipos. Entonces me imagino algún lugar muy alejado de México, que cuando empiece con un poco de atención, ese lugar público-privado va a decir, no, levanto la mano, por favor, necesito más conectividad, por favor, necesito más equipo, porque lo fundamento y mágicamente la conectividad y los equipos aparecen. Esto es un primer comentario, incluso aplicado a lo que decía Jonathan. Si vas a empezar a controlar una paciente, empezá con eso que él dice. Fíjate vos que él lo dice desde un país absolutamente central como es Holanda, y sin embargo hay que empezar desde ahí y disparar todo lo demás. Eso por un lado. Punto aparte, solo quería sumarme a los comentarios de Gabriela y Jonathan en esa línea, y contarles sintéticamente, incluso ya hay algunos colegas y compañeros de la Red Iberoamericana de Salud Digital, que claro, nosotros compartimos experiencias de todo Iberoamérica, hay colegas
que están en tu país, Miquel, en España, en Portugal, incluso en algunos otros lugares de Europa como Francia, en Grenoble, por ejemplo, o en Roma, en Italia, y después, bueno, en todo Latinoamérica, incluido Estados Unidos, donde hay colegas nuestros, aprovecho para nombrar algunos como Dale Alberson, un past president de ATA, que habla español, así que se integra con nosotros, más allá que nosotros todos en menor medida compartimos el inglés, pero nuestra organización habla español y portugués como primeras lenguas, digamos, ¿no es cierto? Y en eso compartimos un montón de experiencias. Primero en todo esto, de ayudar en soportes de teleasistencia en otros lugares. Nosotros estamos acompañando procesos en Uruguay, en Ecuador, inclusive en Argentina. Ahora vamos a empezar a acompañar unos procesos en Chile, pero también fuera de Iberoamérica, en Nigeria, en República Democrática del Congo, en Irak. Ahora estamos en un proceso allí. Así que estamos acompañando en distintos lugares, pero eso desde el área de teleasistencia. Nuestra organización es muy interesante porque no tiene secretario, prosecretario, presidente, vicepresidente, vocal, sino son grupos de trabajo. Entonces, existe una presidencia, pero hay un grupo de teleasistencia muy fuerte, un grupo de teleeducación. En ese grupo de teleeducación, por ejemplo, en medio de la pandemia, el año pasado hicimos 2 congresos iberoamericanos de telemedicina o de salud digital para 700 personas en el medio de la pandemia, cuando no estábamos todavía acostumbrados a los congresos virtuales. Iniciamos uno en mayo y otro en agosto. En teleeducación llevamos el 4º año de una cátedra virtual de introducción a la salud digital, porque nosotros ya hace 4 años definimos que nuestro target para llevar toda esta información, por ahí no es mis compañeros de mi edad. Tengo 58 años y les puedo asegurar que después de 35 años de medicina, la mayoría de los médicos, los trabajadores de salud, son muy refractarios a esto. Entonces, ¿qué hicimos? Una cátedra virtual para ir allí donde está el estudiante de medicina, de enfermería, de fonoaudiología, de psicología, que es mucho más permeable, que es millennial, que consume tecnología, y por supuesto descubrimos lo que ya sabíamos. Avanza muchísimo más y estamos sembrando ahí para que cuando nosotros nos vayamos sean ellos los que potencien como otra vez uno de nuestros faros, Jonathan, ¿no es cierto? O sea, que miren eso que él hace y toda esa tecnología se desparrame, ¿no es cierto? Así que hay mucho de eso. Por supuesto también tenemos un grupo de innovación, entonces hay teleasistencia, teleeducación, innovación, publicaciones. Son grupos de trabajo. Trabajamos durante toda la semana y todos los sábados nos reunimos para evaluar. Y así vamos, y vamos muy en firme. Nuestro nuevo proyecto ahora es reforzar mucho el área lusofalante, el área de habla portuguesa, con los colegas de Portugal y Brasil, y empezar a meternos en áreas donde desconocemos. O sea, todos los países lusofalantes como Angola, Mozambique, Cabo Verde, y los llevo más allá. Los llevo a Timor-Leste, en Indonesia, a Goa, en India, y a Macao, en China. O sea, lugares donde se habla portugués y que se puede dar soporte desde algunos elementos centrales. Así que esa es toda nuestra tarea en RISAT, de la cual estamos todos muy orgullosos, y aprovecho para saludar a muchos de los colegas que nos están siguiendo desde ahí. Genial, porque podemos compartir también con ellos estas experiencias, y yo creo que al final se trata de seducir y crear formación y formadores para que sigan formando y retroalimentar, cogiendo un poco la primera parte tuya, que con poquito que haga ya es más de lo que tenían. Es decir, me estoy imaginando los primeros mineros que tenían que hacer automedicina y decir, bueno, aquí me muero, aquí no viene nadie, y a nada que les proporcionaras, les das herramientas, y esto hace que ellos demanden también otro tipo de formación. A mí me ha surgido también la duda, Gabriela, de, aprovechando el proyecto que teníais de teleconsulta con el COVID, y yo teniendo también mis propias ideas aquí desde España de cómo se ha gestionado y cómo tenemos la educación de la población para que asuma la parte de la telemedicina y la parte de empoderamiento del paciente, que hablaba también Jonathan, y hacerle responsables. A veces como pacientes no funcionamos demasiado bien. Como pacientes a veces. ¿Cuánto ha quedado
de esta teleconsulta en momentos de COVID, ahora que vamos saliendo? Es decir, ¿se sigue manteniendo o la gente ha demandado una vuelta a la presencialidad? No, de hecho, yo creo que se ha mantenido y ha aumentado. O sea, Ah, ya ellos viendo esta tecnología y la facilidad que tienen en el acceso a las consultas, al seguimiento, al monitoreo, obviamente las personas se dan cuenta de, pues, de esta accesibilidad que tienen, no solamente a una consulta de calidad, sino con ujú. expertos que realmente conocen el tema. Entonces, sigue aumentando y va aumentando porque obviamente esto trae consigo otras cosas, como por ejemplo el gasto que ellos hacen de traslado hacia las unidades médicas, eso se lo evitan. Y obviamente eso pues beneficia en gran medida a ellos. Entonces, esta consulta se ha mantenido, ha de hecho aumentado y pues aprovecho también para platicar ahorita que mencionó Augusto y Jonathan Sí. todo esto. Las aplicaciones en salud son súper importantes sé lo difícil que es implementar y lo que decía Augusto, ¿no? Empezar de poquito e ir informando a las demás, contagiando a las demás personas para que se adhieran a este uso de tecnologías de la información y por ahí también educarlos, ¿no? Educación del paciente, educación de las personas para que tengan empoderamiento y cuidado a su salud. Es algo muy importante. La verdad es que tienes toda razón, Gabriela, y hay que empezar con poquito, nos quedamos con eso, poquito para luego tener muchito. Y la verdad es que esto, yo creo que también depende un poco de las perspectivas, pero sí que es cierto que la percepción desde otro, por ejemplo, en Europa, y también depende un poco de las especialidades médicas en las que la exploración sea más o menos importante en la hora del seguimiento del paciente. Yo tengo a veces una visión sesgada, entonces sí que es cierto que vamos viendo publicaciones de adherencia en telemedicina, pero a mí ya me hace sospechar que esto sí que ha venido para quedarse cuando las aseguradoras están proporcionando dentro de su cartera de servicios teleconsultas. Esto quiere decir que hay una demanda no cubierta, hay un mercado por explotar y que además va a ir de la mano de la tecnología que tiene que ir desarrollándose y que irá sobre todo de tecnólogos que tienen que ser asesorados por médicos y médicos interesados en la salud digital, porque hay una frase muy buena, ¿no? Hay una frase muy buena. A ver, ayúdame, Jonathan, ¿cómo es esto de que aquel médico que adhiera a la tecnología avanzará, pero el que no la adhiera se quedará? Más o menos esto. Entonces, tú puedes quedarte quieto, pero el mundo sigue corriendo. Entonces, habrá que incluso incorporarlos desde la parte, no sé si Augusto tiene experiencia universitaria también en docencia, pero a los estudiantes tanto de enfermería, fisioterapia, que la fisioterapia también probablemente tenga mucho que ver también con la telefisioterapia, y ver también cómo esto, quizás el sistema sea que ellos sean capaces de que eso tiene un retorno también en cuanto al sueldo, ¿vale? Porque a veces la teleconsulta, la parte de la financiación y del pago tampoco está tan establecido. Entonces, probablemente ahí es donde esté el gap. Jonathan. Sí, yo quiero decir algo bien rápido. Sí, claro. Justo lo que decía Gabriela con respecto a cómo va aumentando el uso de la telemedicina interactiva con las videoconsultas. Lo que sí veo bastante está sucediendo también es que se están comenzando a crear guías. Al principio de la pandemia, ¿no? Ya existía la telemedicina hace mucho tiempo, ¿no? Pero no se implementaba tanto. Ahora, luego se hizo una implementación, digamos, de emergencia, en la cual prácticamente todo se veía mediante telemedicina, a menos que sea un caso de urgencia o emergencia. Y ahora se están creando guías, ¿no? Guías en los hospitales, guías en diversos países sobre qué sí y qué no. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el teletriaje, que va a ser ahora lo primero que se va a hacer en muchísimos países, ¿no? Vamos a hacer una teleconsulta para poder hacer tu triaje y saber exactamente a dónde vas, si va a ser presencial o no va a ser presencial. Y a partir de ahí comenzar a guiar al paciente en ¿es virtual o no es virtual? Ahora, lo otro es que
Eso es una parte de la salud digital, pero no es toda la salud digital. La telemedicina es el primer paso dentro de la salud digital, pero la salud digital es un camino y sigue mediante el telediagnóstico. El telediagnóstico se utiliza ya de hace mucho tiempo, inclusive en Latinoamérica. Por ejemplo, radiológico. El telediagnóstico radiológico se usa hace muchísimo tiempo. Un radiólogo de una clínica envía las notas, las imágenes de la resonancia magnética a otro radiólogo en otra clínica o en otro país. Se comenta y se envía de regreso y tienes un telediagnóstico. Entonces, eso ya estaba siendo utilizado hace bastante tiempo. Luego está, por supuesto, la parte del monitoreo remoto que se está comenzando a implementar aquí en Europa, en Estados Unidos, masivamente. Masivamente te digo, por ejemplo, Biotel está haciendo monitoreo remoto de pacientes cardíacos, de 1 millón de pacientes cardíacos diarios en los Estados Unidos. Entonces, puedes entender la magnitud de esta empresa que tiene 1 millón a la vez, claro, en diversas partes de Estados Unidos, diversos hospitales, diversos sistemas, pero Biotel tiene la capacidad. Sus redes soportan esa cantidad de pacientes y sus wearables, sus parches están en un montón de pechos en este momento monitorizando los ritmos cardíacos, la variabilidad cardíaca, el ECG de muchísimos pacientes cardíacos a nivel de Estados Unidos. Esa misma gente ha venido a Europa y también aquí hay otras empresas como Lucy, como CRI, que están haciendo lo mismo. Ahora, eso por supuesto va a tardar un poquito más de tiempo en llegar a Latinoamérica, porque se tienen que abaratar los costos, se tienen que hacer varias cosas, aparte se tiene que regular. Por ejemplo, ahí estaba viendo la pregunta de Carolina con respecto a los regulatorios, y ya la vamos a llegar a ella. El regulatorio es importantísimo y el software como dispositivo médico es un tema crucial que seguramente nos va a hablar Gabriela, porque la veo que quiere hablar al respecto. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, hay un camino a seguir. Y luego, por supuesto, está lo posterior, que viene, okay, ya hicimos el screening, ya hicimos el monitoreo, ya hicimos el diagnóstico, ahora vamos a tratar al paciente y vamos a rehabilitar al paciente. Y luego vamos a hacer lo siguiente, que es, vamos a prevenir enfermedades mediante el uso de la inteligencia artificial y los wearables, por ejemplo, que ya se está comenzando a crear soluciones para el paciente sano. Entonces, tenemos mucho por ver y tenemos una gran cantidad de posibilidades en el gran espacio de la salud digital para Latinoamérica y sobre todo para Latinoamérica, porque si hablamos de poblaciones que tienen una preponderancia a enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, estamos hablando de la población latinoamericana. Poblaciones que tienen verdaderos problemas en la salud pública, que son, digamos, problemas que se pueden prevenir mediante algunas soluciones tecnológicas. Estamos hablando de Latinoamérica, pero por supuesto, como dice Gabriela, hay que crear conectividad, hay que crear marcos regulatorios y hay que educar. Sin eso no se puede. Le voy a dar paso a Augusto, que quiere hacer un comentario. Augusto. Sí, sí, claro, y siempre acompañando el comentario de Gabriela y en este caso tuyo, Jonathan, viste que Jonathan dice por ahí, necesitamos más médicos que se sumen. Y es todo un tema, es todo un tema. Primero, yo siempre hago un ejercicio mental hacia atrás y un ejercicio mental hacia adelante. Hacia atrás, 5.000, por lo menos, 5.000 años de historia, 5.000 años de historia del ejercicio de la medicina presencial. No sé, desde aquellos neurocirujanos egipcios que drenaban algunos ACV hemorrágicos, incluidos faraones, hasta aquí, siempre en lo presencial. Entonces, primero hay que hacer un ejercicio mental para entender a todos los colegas sanitarios que todavía les cuesta sumarse, porque llevamos una inercia muy grande. Es muy interesante cómo la inercia la rompe más rápido el paciente que el médico. Es muy interesante cómo la inercia la rompe más rápido el personal sanitario no médico que el médico. Esta es por lo menos mi experiencia, ¿no? Pero del otro lado hay que entender y mirar hacia arriba, hacia adelante, como dice Jonathan, que esto se viene, esto ya es, y el que no se sube al tren puede quedar abajo. Y como médico ya vi 2 experiencias en 35 años de médico. Cuando empezamos con los rescates y las atenciones médicas prehospitalarias con las ambulancias, donde muchos médicos decían esto no va a andar en la década del 80, o cuando en la década del 90, como cirujano, empezó la videolaparoscopía y grandes cirujanos dijeron, solo a cielo abierto, ¿qué es esto de meter caños adentro de una panza? Y hoy, por supuesto, que nadie discute esto.
Fíjate las cosas que está planteando Jonathan, que exceden a lo que hablamos de la salud digital, porque todo lo que contamos hasta ahora de salud digital, yo te digo que ya pertenece al pasado. Lo que tenemos que entender es el uso de la tecnología, porque no van a alcanzar todos los médicos que tenemos para poder acompañar realmente a cada uno de los pacientes. Y allí el machine learning, la big data y la inteligencia artificial van a ser grandes herramientas que van a empezar a ayudar a que el médico supervise uno de cada 100 pacientes críticos y los demás lo va a ir ayudando todo esto. Así que todo lo que nos están escuchando, entiendan que hay que subirse a este tren, porque este tren ya partió hace rato y simplemente los necesitamos porque vamos a necesitar atender a mucha más cantidad de pacientes que históricamente ha sido olvidada. Hay pacientes que en su vida han tomado contacto con 1 o 2 médicos en toda su vida y que ahora van a poder tener contacto virtual casi todos los días con médicos y mucho más interesante, con máquinas que nos van a ayudar. Así que a esperar esto, a sumarse en esto. Solo eso quería comentar. Yo no sé si Gabriela quería aportar alguna cosa. Desde el punto de vista universitario, no. Miquel, hay 2 preguntas y hay una persona Sí, 2 levantando preguntas. Sí, además, vale, eso es. Bien, ¿qué les contamos en cuanto a la interoperabilidad? Jonathan, ¿es posible? ¿O cuáles son las dificultades o retos? Que tú sabes bien de esto. Es una pregunta, pero de esas preguntas que no tienen fin para responder. La interoperabilidad, o sea, mira, primero que todo, para responderle a Gustavo y a Carolina. Sí. La interoperabilidad es una meta que no se ha logrado ni siquiera en Europa ni en los Estados Unidos, ¿no? Que es una meta que tenemos hace muchísimo tiempo y que tiene que en algún momento darse. Y estamos trabajando todos en ello. El HL7 y luego seguido de eso ha venido el FHIR y estamos hablando de interoperabilidad ontológica y son tantas cosas. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de qué es lo que se utiliza hoy en día para poder dar nomenclatura a las patologías, y estamos hablando de que está el CIE-10, pero también está el resto de los CIEs, porque hay otros CIEs. Y entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos que nombrar un mecanismo para poder dar nomenclatura ontológica a las patologías, no lo tenemos. Entonces, ya ahí tenemos un problema de interoperabilidad. La mayoría de los sistemas de EHR tienen distintas nomenclaturas para distintas enfermedades. No todo es compatible con todo. Y yo creo que la interoperabilidad es algo que se va a tener que tomar mucho más en serio cuando haya una regulación de interoperabilidad. Sé que en algunos países en Latinoamérica tienen intentos de regulaciones de interoperabilidad, como es en Argentina, pero no todos los países de Latinoamérica lo tienen. Nosotros ni siquiera está regulada el uso, la práctica de la telemedicina o la salud digital aún. Entonces es un reto muy largo. Por otro lado está el marco regulatorio. Ese es otro tema. El marco regulatorio nos dice en algunos países de Latinoamérica que el software se puede regular o se puede registrar como un dispositivo médico. Y entonces ahí se le llama software como dispositivo médico. Eso, por ejemplo, lo dice la DGMIT en el caso del Perú. Lo dice, por ejemplo, también el registro de softwares en Chile. Ahora, ese tipo de registros, por ejemplo, siguen teniendo una baja confiabilidad regulatoria porque no están verdaderamente designados y con un objetivo hacia el software. Entonces, hay muchas cosas que se van en áreas grises, como por ejemplo lo que dice Gustavo sobre la confidencialidad, la privacidad de datos, que otros nuevos marcos regulatorios, como por ejemplo el CE-MDR, sí que lo tienen. Y ahí sí que tenemos para el rato para hablar de toda la cantidad de estándares del CE-MDR, que es un dolor de cabeza. Pero voy a dejar a Gabriela que continúe porque ella también tiene una respuesta para esto. Genial. Gracias, Jonathan. Pues sí, efectivamente y atinadamente, Jonathan contestó muy bien estas preguntas. Es un tema que debe de venir acompañado, la salud digital sin duda alguna debe venir acompañado de un marco regulatorio y normativo que permita el uso de estas tecnologías de la información en 3 vertientes.
yo quiero comentar estas 3 vertientes sería justo compartir este conocimiento, pero no solamente compartirlo y crearlo, sino establecerlo en guías como bien lo mencionó Jonathan, el doctor Augusto, en guías y algoritmos que permitan la utilización de esta parte de tecnología. Sin ello, pues obviamente estamos un poco perdidos en esto. Luego, la prestación de servicios justo en los esquemas digitales que deben estar involucrados en las normas oficiales. Por ejemplo, aquí en México quisiera destacar que desde el 2011 se creó en el Diario Oficial de la Federación un documento que comentaba sobre la accesibilidad de Internet. Posterior a eso se hizo un gran esfuerzo en el 2015, perdona, ya me quedé sin voz, en el 2015 sobre la norma oficial y el uso de las tecnologías en salud. Sin embargo, entre el 2015 y el 2018 hubo ahí algunos, digamos que agregaban cosas, quitaban cosas, y finalmente en el 2018 se decidió llevar para atrás esta norma oficial con la finalidad de pues agregarle otras cosas. En este sentido, pues a partir del 2018 no se tiene un marco regulatorio en cuestión de tecnología. Yo, por ejemplo, hablando de México y en la TAM, como bien lo mencionó Jonathan, pues no hay un marco regulatorio en general. Por eso es muy importante con esta parte tomar en cuenta la confidencialidad de los datos, como bien decían, la administración de la información, y esto nos va a costar trabajo, porque yo hablando del sistema de salud como tal, el sistema de salud es súper variable. Por ejemplo, tan solo en México nosotros manejamos diferentes sistemas de salud. Está el sistema de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para trabajadores, los trabajadores del Estado que tienen el ISSSTE, la propia Secretaría de Salud, por ejemplo, yo que trabajo en Petróleos Mexicanos. O sea, hay tantas diversidades de servicios de salud que para unificar sobre una norma, sobre regulación, pues habría que empezar justo con estas reuniones entre la industria privada, nuevamente el emprendimiento y el gobierno, y acelerar la creación de esta normatividad, la creación de estas normas regulatorias, y sobre todo que vengan acompañadas de evidencia científica, porque eso es lo que a veces nos impide realmente aplicarlos a los pacientes. Sí, Augusto. Sumar a los 2 comentarios y lo que ¿Sí? Jonathan decía, que Argentina ha avanzado bastante, Uruguay ha avanzado bastante, Formento, que está ahí haciendo algunas preguntas, es un colega de la RISAT de Montevideo, y nosotros en Argentina, claro, hemos avanzado muchísimo, justamente por haber empezado mucho antes de la pandemia a ejercer la salud digital. De nuevo, no solo fuerza el aumento de tecnología y conectividad, sino fuerza algo que en el mundo entero, me permito decir con mucho respeto, avanza atrás de la salud, que son las leyes. Entonces, mucho se ha forzado en la prepandemia en términos de regulación en Argentina, y que en pandemia Argentina generó un manto de autorización de las cosas que estaban pendientes, y ahora nuestro trabajo, que la pandemia despacio se está corriendo, es fijar lo que se autorizó ahora. Solo por dar un ejemplo y algo que en lo personal me quita el sueño. Nosotros empezamos aquí en Argentina, como en muchos lugares del mundo, vieron que por regiones hay consejos o colegios médicos que dan matrícula, y donde usted puede ejercer en una parte del país, pero no en otra, si no se matricula en la otra. ¿Sí? Miren cómo me dicen sí, tanto Jonathan como Gabriela. Pues bien, en pandemia lo que hicimos fue, en esta región, nosotros sumamos médicos porque necesitábamos médicos del resto de Argentina, con nuestro consejo médico de acá, que se autoriza una matrícula provisoria pandémica para médicos de toda la Argentina que trabajen virtualmente aquí. Pues bien, eso vamos a trabajar para que cuando se corra la pandemia, generar matrículas nacionales y no regionales virtuales para el ejercicio. Y después vamos a ir por más. Vamos a trabajar para una matrícula latinoamericana o mundial del ejercicio virtual. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero que Jonathan, que es de origen peruano y que vive en Holanda, pueda seguir a un paciente específico que viva aquí en Argentina, y que él virtualmente lo entienda mejor que un colega que esté aquí a la vuelta. ¿Por qué Jonathan no puede ejercer la medicina aquí con ese paciente?
Entonces vamos a trabajar en empezar a derrumbar algunas fronteras innecesarias en la medicina como es esto. Así que ese es nuestro gran trabajo y por supuesto, dentro de esta estructura de OSDE que les contamos, que ya es madura porque trabajamos hace muchos años en telemedicina o en salud digital antes de la pandemia, ya en este momento estamos armando los protocolos de seguimiento virtual de patología no COVID. Entonces, estamos armando esos protocolos porque ya se está corriendo y como bien decía Gabriela, vamos a tener un tsunami de enfermedades crónicas que la pandemia hizo que descuidáramos y que tenemos que seguirlas. Y las vamos a seguir en todo lo que se pueda en forma virtual. Así que esa es un poco la idea. Buen punto. Sí, Jonathan, por favor. Sí, primero aplaudir a Augusto, ¿no? Porque este es un proyecto muy interesante. En Estados Unidos pasa lo mismo con el tema de los registros de especialidades, sobre todo por estado, por colegios médicos, y es un tema muy complicado, ¿no? Y en España pasa lo mismo, ojo. Entonces, esto sería una cosa espectacular para la telemedicina. También sería espectacular para la salud digital que sea un marco regulatorio latinoamericano. Porque imagínate tú, hay un montón de startups en este momento, en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, que están intentando salir a la superficie en sus propios países, ¿no? Pero el marco regulatorio hace imposible que puedan expandirse a otros países para prestar servicios. Lo que digamos, los enclaustra en un determinado espacio geográfico y en un mercado que puede ser capaz muy pequeño. Sí, pequeño. Teniendo un marco regulatorio grande, le podemos dar la oportunidad a las startups en salud digital a escalar y verdaderamente a acelerarse. Sería posiblemente un acelerador de startups impresionante y nos podría dar cierta balance en contra de las startups que se generan en Europa, por el marco regulatorio europeo, o en Estados Unidos por poder ser vigentes en 50 estados. Entonces, es un gran compromiso y creo que es una gran idea poder llegar a regular por lo menos el marco regulatorio en lo que es salud digital dentro de toda Latinoamérica. Hay que hablar con los políticos, hay que hacer más cosas, en eso estamos involucrados muchísimos de nosotros, tratando de buscar la manera de crear estos puentes, pero claro, toma tiempo, y mientras tanto, creo que lo más importante es generar la intriga, la curiosidad, la adopción por parte de los médicos, por parte de los pacientes, para que entonces se genere esta demanda y se pueda consolidar en un marco regulatorio desde el ende de las autoridades. Yo creo que es un reto apasionante y además que es súper constructivo porque además lo que haría sería mejorar la competitividad de todas estas startups que a veces son muy parecidas y que podrían aprovechar y diversificar su negocio, no partiendo por fronteras, sino partiendo por soluciones de salud, ¿no? Que yo creo que además es lo interesante, no es nada eficiente tener gente trabajando sobre lo mismo. Es decir, será más eficiente aprovechar las experiencias de cada uno y crecer sobre los problemas reales en el día a día. Aquí tenemos una pregunta. Tenemos dos preguntas en el Q&A y tenemos dos mensajes en el chat, Miquel. Vale, muy bien. Pues como no sé pues, quién ha sido primero, voy a intentar no equivocarme, ¿vale? Vale. En el chat nos pone Gustavo, ¿no? Que bueno, en Uruguay, como bien decía Augusto, ¿no? Para ayudar a poner al día tratamientos pendientes y postergados por pandemias, se está usando la tecnología 3D para ayudar a cirugías, ¿no? Cirugías a tener información preoperatoria más confiable, ¿no? Y probablemente esto sea luego exportable también al uso de tecnología 3D para hacer prótesis o soluciones también necesarias para cubrir demandas que hasta ahora no existían, ¿no? Y luego nos contaba también Carolina, ¿no? Cómo hay movimientos y plataformas internacionales que buscan esa regularización internacional, como comentó don Augusto, y una de ellas en el sector geriátrico, ¿no? En el que se especializa Carolina, que si no me equivoco nos comentaba que estaba en Finlandia trabajando, ¿no? Especializándose sobre todo en envejecimiento saludable, sobre todo para que ese envejecimiento además sea saludable y requiera menos necesidades en los servicios de salud, ¿no? Y en cuanto a las preguntas, eso es, aquí tenemos una de Betsy,
¿vale? Que en la actualidad, con tanta data que se está compartiendo entre especialistas y para esta mejora de enfermedades, el tema de la confidencialidad es un tema recurrente, Jonathan, porque sí que es cierto que es una de las objeciones que el mundo plantea habitualmente para no cambiar. Es decir, hay algunas que sí, que está, es decir, los pacientes, vuestros pacientes están, no, pero es que mis datos no quiero que me sigan, no quiero esto, cómo está, dónde está, pero cuando tenemos que aceptar a Google no le ponemos tantas pegas, ¿no? No sé qué hacemos en el momento salud para plantearnos estas cosas. Por supuesto que la normativa sí que pide la autorización, sin lugar a dudas, ¿no? Y además el marco regulatorio. Mi planteamiento que os hacía, que se me planteaba cuando os escuchaba es, ¿qué va primero? ¿La regulación legislativa o la necesidad del mercado para que cambie la regulación legislativa? Wow, qué complicada tu pregunta. Primero que todo, déjame decir, Betsy, yo la conozco a Betsy, es una gran amiga mía. Adicionalmente a esto, ella ha sido nombrada una de las mujeres panameñas más, ¿cómo lo había dicho? Una de las mujeres visionarias en la tecnología médica en Panamá. Así que aplausos para ella. ¿Sí? Y bueno, Betsy, rapidito sobre el tema de la privacidad de datos, creo que lo hemos dicho ya anteriormente, pero hay diversas regulaciones, ¿no? En diversos lugares del mundo. En Europa rige el GDPR, en Estados Unidos rige el HIPAA. Eso es en cuanto a la privacidad de datos. Luego tienes el consentimiento adquirido, que es lo que se le pide a los pacientes cuando tú vas a hacer el transporte de sus datos de una resolución, una plataforma a otra, o entre profesionales, o en el momento de un ensayo clínico. Eso se da hoy en día, inclusive digitalmente. Hay empresas que se encargan de hacer e-consent. Entonces también eso se está digitalizando. Ahora, ¿qué me has preguntado, Miquel? El reto, sí, es decir, si los cambios que se necesitan parten, primero modificas la ley y luego te adaptas, o primero es el mercado digital el que tiene que empujar los cambios legislativos. Yo creo que Que yo primero creo se que hace el más es caos. esto. Primero se hace el caos y luego se genera ¿Sí? el orden. O sea, primero viene el COVID, hace la modificación legislativa y luego ya verás si puedes implementarlo o no. Primero vino el COVID generó toda la disrupción, la telemedicina, el monitoreo, los datos y todo lo demás, y se generó un caos, y a partir de ese caos, ahora las leyes se van incorporando y se van regulando y se va creando ese tipo de soluciones. Gabriela va a dar una explicación, por supuesto, mucho más detallada. Gracias, Jonathan. Pues no tan detallada, pero yo quiero continuar con tu opinión. O sea, yo creo que debería de ser al revés. Eso es lo que debería de ser. Sin embargo, la verdad es que, como bien dijo Augusto, las leyes y toda la legislación, las normativas van muchos lustros atrás de lo que nosotros vivimos. Entonces, sí creo que el que esté el caos, el que vivamos todo esto, pues incentiva a las autoridades y a nosotros como gobierno a que pongamos pues el ojo ahí en el huracán, como bien lo dicen aquí en México. Sí. Hay que poner el foco en las cosas importantes, ¿no? Importantes y urgentes. Urgentes y importantes son las que en el cubo son las que hay que dedicarles la necesidad. Y tenemos una pregunta de nuestros amigos de la Red Iberoamericana de Salud Digital, en el que si tenéis experiencia sobre poder adelantarse. Es decir, Jonathan, ¿tenemos tecnología que pueda detectar que un no paciente vaya a serlo? Y yo creo que, bueno, con los Fitbit y todo esto, alguien tiene que verlos después, ¿no? Y analizar los datos, ¿no? Porque analizar datos, o sea, tener datos para tenerlos. Y aún más, uy, Gabriela tiene la respuesta a esto. Sí, la verdad es que, por ejemplo, a mí me gustaría platicar que llevamos a cabo un proyecto muy padre con Colombia, por ahí sobre tecnologías de la información para predecir eh, la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en aquellas mujeres que cursaron con diabetes gestacional. Es un gran ejemplo de cómo prevenir las hospitalizaciones y las complicaciones de aquellas mujeres que se encuentran no solamente en una etapa laboralmente activas,
sino que son mujeres jóvenes y se puede predecir muy bien esta parte de que sabemos que el 80%, del 60 al 80% de las pacientes que surge con diabetes gestacional, que se diagnostican con diabetes gestacional, tienen el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 y obviamente pues la diabetes sabemos que es una enfermedad como tal, una pandemia también, ¿no? Entonces, aquí este es el proyecto que nosotros tenemos, entre otros proyectos, pero sí, justo la tecnología sirve para eso, ¿no? Para que predecir hospitalizaciones y pues aquí, si me permiten, les comparto el link por el chat del artículo para que ustedes lo puedan leer. Ya tenemos resultados y ahorita lo estamos probando en México. Algo que también uniendo con lo que ustedes decían, ¿no? O sea, cómo llevar la cultura mexicana a Colombia y cómo de Colombia para acá, ¿no? Es un reto para nosotros porque ahí incluimos la parte nutricional. Nosotros no tenemos la misma cultura nutricional que en Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el picante y a lo mejor en Colombia no es tan así, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía estamos en debate sobre las guías nutricionales que vamos a aplicar para esta aplicación que tiene que ver con diabetes mellitus tipo 2. Y Augusto, querías comentarnos alguna cosa y yo voy a también dar una puntualización. Augusto, por favor. Bueno, primero entender que se nos fue 1 hora y media de conversación, que era la que habíamos pactado, y me parece que esto abre la posibilidad a un 2.0, por hablar como hablaría Jonathan, ¿no es cierto? Esto abre la posibilidad de un 2.0 porque realmente la gente se va conectando y empieza a hacer un montón de preguntas que necesitaríamos mucho tiempo para explicarlas, así que les propongo a los que estamos aquí, todos los que estamos conversando y los que nos están acompañando gentilmente de distintas partes del planeta, generar un 2.0 en esto a partir desde aquí, y además que generen preguntas, consultas, comentarios tan ricos que venimos escuchando y viendo aquí en el chat, ¿no es cierto? Solo simplemente decirles esto, hay que seguir avanzando en esto, porque claro que podemos irnos adelantando al posible paciente. Una de las tantas experiencias que desarrollamos acá, por eso hay mucho para contar, terminamos haciendo una cosa que se llama tele-APS. Es un gesto embrionario todavía, que es teleatención primaria en salud. Hay sectores muy alejados donde ni siquiera, no solo no hay médicos, no hay enfermeros, y hay una figura que aquí tenemos que se llama el agente sanitario. Y ese agente sanitario que conoce todo ese pequeño pueblo, sabe quién está bien, quién está mal, quién puede disparar alguna cosa, pero necesita el soporte médico, que a veces el médico pasa en una ronda cada 3 meses o cada 6 meses, y al iniciar un soporte virtual diario, hemos aprendido a detectar, primero ayudar a ese agente sanitario, y hemos aprendido a detectar o patología incipiente o aquel que puede empezar a dispararlo. Así que hay mucho también por contar de esto, pero simplemente porque el tiempo nos lo marca, solo quería decir que, quién sabe, deberíamos ir cerrando este primer panel, del cual estoy muy contento, muy agradecido, y que planeemos realmente una segunda parte que con Gabriela y con Jonathan, y por supuesto con tu coordinación, Miquel, se nos fue 1 hora y media y no nos dimos cuenta. A mí se me fueron 2 termos de agua para el mate, ¿no? Pues ese va a ser la toma de medida. Cuando al doctor Augusto se le acabe el segundo es cuando hay que cerrar, porque ya se nos fue la conversación. Yo simplemente agradeceros vuestra generosidad, y generosidad porque interpretada por transmitir, emocionar y ver vuestras experiencias que realmente son gratificantes, y vemos que hay luz en este túnel de la salud digital y de la transformación digital realmente de la salud de las personas, porque es de lo que trata realmente, de personas para personas. Y agradeceros a vosotros y a todas estas personas que nos han acompañado en algún momento de la reunión, que realmente hacen que tenga sentido este tema de reuniones y nos retroalimenta para que esto vaya así. Entonces, muchísimas gracias también a nuestros organizadores Acrópolis por coordinarnos, y a las 3 personas que tenemos detrás, a Jazmín, a Paula y a Freddy. Y nada,
Muchísimas gracias. Dejaros, si queréis decir alguna cosita, tanto a doctora Moreno, doctor Bringas, doctor Itik. Yo solamente agradecer a todos por participar y por escucharnos por 1 hora y media. Y bueno, pues yo dejé mis redes ahí en el chat para las personas que quieran conectar conmigo por Twitter o por LinkedIn y tengan las preguntas que tengan. Por ejemplo, estas últimas preguntas que hicieron son muy interesantes, sobre todo para contestar desde el punto de la inteligencia artificial, creo que es genial. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y ya nos vamos a volver a ver en alguna oportunidad. Pues gracias yo Muchísimas también a todos por la invitación, específico también al doctor Jonathan por la oportunidad de compartir este panel con expertos en las diferentes áreas. Y pues me gustaría mucho nada más dejar como este mensaje que los países de América Latina y el Caribe deben sobre todo tener inversiones y aplicar políticas ambiciosas para aprovechar al máximo la transformación digital. Y muchas gracias por poder estar aquí. Bueno, y yo también Bien, buen agradecer primero, este panel hay una cosa que nos unifica. Somos unos apasionados crónicos, somos unos optimistas crónicos, así que estamos a disposición, como dice Jonathan, para lo que crean conveniente. Para nosotros esto es un placer. Así que a disposición, y de nuevo, Acrópolis por un lado, ¿no es cierto? Paula, Miquel, por tu excelente, nos llevaste de la mano a todos, nos lo hiciste muy fácil. Así que muy agradecido, a disposición, y cuando ustedes crean, vamos por el 2.0. Muchísimas gracias. Pues damos por finalizada la sesión y muchísimas gracias a todos. Chao. Buenos días.